Bueno, yo creo que hemos sido testigos de un esfuerzo realmente muy importante en efectivamente profundizar en las cuestiones culturales, sociales, de entornos muy variados, de asumir cuáles eran un poco los signos de identidad del lugar donde iban a trabajar. Han sido capaces de descubrir qué necesidades, qué usos, qué formas de hacer. Lo que he intentado es aplicar un sistema que a mí me funciona, que es hablar de arquitectura pero hablar de otras cosas, ¿no? Y a partir de ahí introducir vías alternativas. Escogimos un instrumento, escogimos un libro con el que trabajar para que nos acompañara en todo el proceso, una selección de lugar absolutamente libre, dado que es una escuela muy internacional, que cada uno pudiera como arrastrar partes de su condición geográfica en el proyecto, y a partir de ahí desarrollar esos espacios relacionados con la música, pero de una manera como muy libre, o sea, donde lo que se perseguía básicamente descubrir las posibilidades de cada estudiante. Bueno, es verdad que este año ha habido 3 talleres diferenciados. Ha habido un taller en el que hemos basado todo en lo que es la investigación, y entonces los alumnos han trabajado con grupos de investigación desarrollando un proyecto de arquitectura que ha sido muy interesante. Otro taller, el de Josep Mías, ha sido mucho más creativo en el proceso, mucho más imaginativo, realmente con una aproximación a lo que es el analizar y el profundizar y todo lo que es el relato, que creo que ha sido fascinante. Y un taller más profesionalizante, un taller también de mucha calidad que ha llevado Alberto Burgos, en el que también ha habido componentes muy creativos, pero quizás más orientados hacia un acabado final más profesionalizante, diría yo. Pues este TFG creo que ha sido ese momento en el cual, que debe ser además ese momento en el cual un alumno deja de ser alumno y empieza a ser arquitecto, y entonces ya no tiene el confort y la seguridad del profesor que me lleva y me va diciendo cada cosa, ¿no? Yo creo que el reto, pero además la belleza de este experimento es que no tiene referencias. Las referencias te las tienes que crear tú. Entonces eso es un reto y es una oportunidad. Pues a mí haber entrado en el mundo de la investigación, la verdad es que me ha abierto los ojos, y la verdad es que yo querría seguir investigando en lo que he estado trabajando, y bueno, he aprendido de muchos profesionales y hemos hecho un trabajo muy interdisciplinar que ha sido muy beneficioso. Hay que ser rápidos también para poder sacar en este corto tiempo como todas las ideas posibles, y experimentar también es muy interesante. Logras hacer cosas que muchas veces no te imaginas. Focalizarles y que tengan ese valor añadido de la sostenibilidad, que es algo que ya no es algo voluntario hacer en un proyecto, sino consideramos que es algo obligatorio y que ya todo el mundo lo tiene implícito. Pues creemos que és fundamental plantear-lo des de la base. Que és molt important que els arquitectes, comptin amb els proveïdors per dissenyar, perquè si no, a vegades ve d'uns centímetres més o menys, pots ficar sensors estàndards o s'has de fer mida, i això canvia el preu moltíssim y las opciones son muy variadas. Digamos que valoramos mucho la integración de las instalaciones dentro de los edificios arquitectónicos. Creemos que tienen un peso muy importante y cada vez los arquitectos se han puesto más las pilas y están más en ello. Hacen edificios que además que estéticamente y funcionalmente tienen una alta calidad. Además, las instalaciones toman cada vez más importancia y valoramos muchísimo esta parte. Algo que tenemos digamos como una base, ¿no? es que el proyecto sea sostenible, ¿no? Que de alguna forma pues a futuro tenga en cuenta pues requisitos de circularidad, de diseño sostenible, ¿no? Que el edificio o que el concepto que se está diseñando sea de base sostenible o apueste por un futuro descarbonizado, por decirlo así.